Ahora sí, estamos con el psiquiatra José Miguel Gaona, miembro de la Asociación también Europea de Psiquiatría, autor del otro lado del túnel, el que se han vendido más de 50.000 ejemplares. En los últimos años también ha trabajado en el campo de la neuroteología, ciencia que estudia los fenómenos místicos y espirituales desde una perspectiva neurológica. Tal vez le conozcan por ser habitual colaborador en el programa de Iker Jiménez de Cuarto Milenio, y estamos aquí con él. José Miguel Gaona, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y hoy pues nos vienes, has estado precisamente esta tarde en el Museo de la Evolución Humana presentando tu último libro, El Límite, que hoy bueno, pues, nos vienes a hablar de él también. Hay que decir que esto es una profunda investigación sobre la consciencia, el cerebro y las experiencias cercanas a la muerte. No es que sea el segundo tomo de Al otro lado del túnel, ¿no? Esto va más allá, sí, ¿no? Sería tentador pensar que es la segunda parte. Habitualmente, cuando muchas veces se escribe un libro, ¿verdad?, y tiene cierto éxito, pues es quizá de recibo escribir una segunda parte. Pero no, realmente esta es un libro, además, entre otras cosas por su extensión, bastante distinto al primero. Va en la misma línea. Lo que pasa es que durante el primero alumbraba ciertas preguntas, entre ellas qué es lo que había no solamente más allá o al otro lado del túnel, sino qué partes de esa conciencia se pudieran encontrar involucradas en estas experiencias cercanas a la muerte. De otra manera explicado, si acaso es posible sobrevivir a esta muerte, qué partes de esa conciencia pudieran hacerlo. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo podemos sobrellevar a la muerte? ¿Es posible que la conciencia deje algún tipo de traza en nuestro entorno una vez que desaparece el cuerpo? Ese es el tipo de preguntas de las que intento contestar aquí. Es decir, doctor Gaona, hablas aquí de la conciencia, ¿no?, como el principal factor, puede decir. El reservorio. El reservorio esencial. Algunos otros prefieren llamarlo alma, otros espíritu, ¿no? Pero en definitiva es ese donde está ese yo. En las colaboraciones que hago con la Universidad Laurenciana de Canadá, con el profesor Michael Persinger, hemos observado, por ejemplo, entre tantas cosas que se describen en El Límite, que nuestra conciencia se resetea, digamos así, se queda en blanco y se vuelve a recargar unas 50 veces por segundo, es decir, cada 20 milisegundos aproximadamente. La gran pregunta es, por ejemplo, ¿qué sucede durante esos espacios en blanco? ¿De dónde se recarga? ¿Acaso pudiera ser que esa conciencia pudiera extralimitar los límites naturales de nuestro cráneo? Otra línea de investigación que llevamos en la Universidad Laurenciana con un grupo que es el TAR, somos 12 científicos, la mayor parte canadienses y norteamericanos. ¿Es posible que podamos alterar, por ejemplo, cuando tenemos unos aparatos especiales, que se explica también en El Límite, que se llaman generadores aleatorios de números? Son máquinas que producen números de una manera al azar, ¿no? Es posible que si tenemos la intención y la atención sobre ese tipo de aparatos, ¿los alteramos? Pues sí, hemos podido observar que, al igual que se ha explicado que en física cuántica hay ciertas partículas que se pueden alterar si les prestamos atención, en este tipo de aparatos también alteramos su azar. ¿Qué quiere decir eso? Estamos comprobando que nuestra conciencia sale más allá de los límites del cerebro. Y es un paso, yo sé que es un paso pequeño para poder explicar qué es lo que pudiera haber detrás de todo ello, pero la verdad que es un gran descubrimiento. Lo haces también este libro a través de experiencias, ¿no?, cercanas a la muerte. Es una pregunta que te han hecho muchas veces, pero que a mí me gustaría que nos la contestases hoy aquí en 8 Magazine. ¿Qué son esas experiencias cercanas a la muerte, José Miguel? Son, como su nombre indica, una serie, un conjunto de síntomas que, en definitiva, cuando hay un conglomerado de ellas, se convierte en una experiencia. Muchas de ellas, yo creo que el público las habrá visto en películas o las habrá leído en un suplemento, etcétera, ¿no? El típico túnel con una luz al final, con un encuentro con antepasados, en ocasiones con un zumbido, una sensación de bienestar, sensaciones paradisíacas la mayor parte de las veces, en algunas otras sensaciones infernales, es verdad, ¿no? Pero a todo ello se le llama una experiencia cercana a la muerte. La persona revive, o por lo menos vuelve a la vida, o quizá sigue a esa vida como tú y yo, usted y yo la podemos entender, es decir, lo del día a día, y es capaz de rememorar todo aquello que ha sucedido. Y lo más interesante de todo
es que tiene, para la persona que la ha vivido, unos visos de realidad absoluta. De hecho, las áreas neurológicas que la conforman son las mismas en las que almacenamos cuestiones que nos han sucedido en la realidad, no las que imaginamos, ni cuando fantaseamos, ni cuando mentimos. La segunda de ellas es la inefabilidad, y es que tenemos una dificultad inmensa en poderlo explicar, porque la experiencia es tan real, pero que excede nuestros sentidos, que cuando queremos contársela, de hecho, es el problema que tenemos muchas veces, el que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, le cambia la vida, ha tenido unas sensaciones brutales, tremendamente profundas, hasta el punto que en ese cambio de vida muchas veces tiene que cambiar hasta de pareja, porque su escala de valores ha cambiado de una manera tan intensa que ya no concuerda, ¿no?, con la persona con la que ha estado. ¿Esto podrían ser, por ejemplo, similitud con alucinaciones? Podría, en un momento determinado, que parte de esas experiencias cercanas a la muerte tuviesen que ver con mecanismos alucinatorios. Desde el punto de vista neurológico, como acabo de apuntar, no ocurre en las mismas áreas cerebrales donde se generan las alucinaciones. Pero podría ser que parte de ello fuese o parte de ello no. Por ello, que la mayor parte de las personas de ciencia que nos hemos fijado en este tipo de fenómenos, estamos centrados no solamente en el tema de la consciencia, sino también en las experiencias extracorpóreas que forman parte de estas experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es eso? Esa sensación, que quizá muchos habrán oído también, de encontrarse como fuera del propio cuerpo y llegar incluso a visualizarse. Hasta ahí nada novedoso, porque hay mecanismos dentro de las neurociencias que pueden explicar ello. Lo más llamativo es cuando esa persona que ha salido fuera del cuerpo es capaz de describirnos qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en una habitación cercana, en otro lugar lejos del quirófano donde está siendo operado, a pesar de que obviamente no ha tenido acceso a esa información. Lo que intentamos de alguna manera es ver si se puede objetivar, ser objetivos con ello. ¿Todo el mundo experimenta este tipo de experiencias? No todo el mundo, aproximadamente 1 de cada 5 nada más. Siempre nos queda la duda, evidentemente, qué sucede con aquellos que no vuelven, como es lógico, ¿no?, nunca lo van a poder contar. ¿Qué es lo que sucede también? Tenemos nuestras dudas acerca de si algunas personas muy probablemente también las olvidan o son relegadas al inconsciente. Pero es un gran misterio. Yo creo que es un área, desde el punto de vista de la neurociencia, muy interesante. Es un área más que nos atañe a todos. Y una cosa importante también. Hemos observado que muchas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, aunque sea un 20% de ellas, muchas veces no lo cuentan. Tienen vergüenza, tienen pudor, tienen miedo a ser tomados por desequilibrados, por locos. Y nos encontramos ante hechos tan paradójicos como que en muchas ocasiones ni la propia pareja, ni la familia, ni los mejores amigos, ni siquiera el médico, porque el interlocutor tiene que ser válido para poder hablar de ello. Si sabemos que nos van a tomar por locos, preferimos quizá no hacer el más mínimo comentario acerca de ello. Es un tema muy íntimo para muchas personas. Porque sigue habiendo un tabú en cuanto a ello. Hace pocos años abrimos en Facebook un proyecto, un grupo, se llama Proyecto Túnel. Comenzamos con poquitos, pero actualmente tenemos más de 10.000 y pico afiliados. Y una gran parte de ellos han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y justamente enlazando con la idea anterior, hemos observado que muchos de ellos se sienten tan cómodos en ese espacio, hasta ese momento se sentían tremendamente constreñidos a la hora de poderlo contar, que ha tenido una finalidad inmensamente terapéutica. De repente se encuentran con otros que han tenido la misma experiencia y se sienten sumamente cómodos. Es liberador, en definitiva, ¿no? ¿Es cuestión de ciencia o de fe? ¿O tal vez hay una unión? Yo creo que hay una unión. Yo creo que la ciencia debe ser capaz de poder estudiar absolutamente todo. Debe ser capaz de estudiar aquellos fenómenos que vulgarmente se han considerado sobrenaturales o bien paranormales, o bien aquellas cuestiones que, como sucede muchas veces en física, no han tenido una explicación hasta el día que alguien se pone en un momento dado a estudiarlo en profundidad. Por lo tanto, no creo que esté reñido una cuestión con la otra. En física hoy en día ocurren multitud de cuestiones que hasta hace una década los hubiesen tomado por locos, ¿no? A quien hubiesen afirmado, por ejemplo, que hay universos paralelos o que en un momento determinado puede haber universos donde el tiempo corre al revés que el nuestro y duplicado, etcétera, etcétera. Creo que cualquier cuestión puede ser estudiada por parte de la ciencia.
muchas respuestas, ¿no? Que pueden encontrar aquí, por ejemplo, pero ¿existe realmente la muerte o es lo que nos han dicho siempre? Muchas preguntas que van a hacer reflexionar, ¿no, José Miguel? Sí, porque la muerte constituye aparentemente, sin lugar a dudas, el final de la vida física. Lo que intentamos ver, por ejemplo, hay un capítulo que está dedicado a ello. Hemos estudiado qué sucede cuando los animales mueren. Escogimos uno de los mayores mataderos de Europa, donde los cerdos eran sacrificados. Pusimos una serie de aparatos, calculamos incluso la energía que liberaba cada uno de los cerebros cuando perdía la vida, la energía que se disipaba por pura ley de termodinámica, y observamos que dejaba improntas en el entorno electromagnético, ¿no? Ello nos lleva a pensar si es posible que quizá muchos de nosotros también, cuando tenemos emociones, que también lo hemos medido, cuando tenemos esa pérdida de la vida, situaciones que en un momento dado emocionalmente son muy intensas y muy límite, como el libro, si acaso no solamente deja impronta, sino que además personas con especial sensibilidad son capaces o fuesen capaces de poder recuperar dicha información. Y por lo tanto, nos acercaríamos ahí a ese fenómeno de esas personas que se autodenominan muchas veces sensitivas, ¿no? Que entran en algún lugar y dicen, yo esto me encuentro raro, aquí siento como tal cosa. Por otro lado, es un efecto que no todo el mundo tiene esa sensibilidad, como ocurre en tantas cosas en la vida, ¿no? Con la música, las artes o multitud de cuestiones. Pues José Miguel, te agradecemos de verdad. Me gustaría hacerte otra pregunta, aunque se nos acaba el tiempo. Bueno, algo también, ¿no? Que estarás cansado también de oírlo. No. ¿Crees que hay vida más allá de la muerte? En eso estamos. Particularmente pienso que sí. Lo que no sabemos es si es exactamente como esta, pero tengamos no tanta fe ni esperanza, ni tampoco creer. Vamos a conocer, que es de lo que se trata la cuestión. Pues gracias de verdad por habernos acompañado aquí a 8 Magazine.